Buen día a todos, hoy les presentaré La época del guano, organizado por los alumnos Omar Vázquez, Chirito Gamarra y Harry González. Empecemos. Introducción. El guano es el sustrato resultante de la acumulación masiva de excrementos de murciélagos, aves marinas y focas de ambientes áridos o de escasa humedad. Concepto. Es un periodo de estabilidad y prosperidad que vivió el Perú entre 1845 y 1866, cuando el Estado peruano fue sostenido por los importantes ingresos generados por la exportación del guano principalmente hacia Europa. Antecedentes. Al quedarse disuelta la Confederación Peruana Boliviana, Agustín Gamarra es impuesto como presidente por el Congreso, iniciando un gobierno pacificación que termina declarando una guerra contra Bolivia y derrotado en la batalla de Ingavi. Con la muerte de Gamarra se desató la anarquía en la República, dándose golpe de Estado hasta la ascensión del militar Manuel Ignacio de Vivanco, contra quienes se rebelan Domingo Nieto y Ramón Castilla, viviendo este movimiento en la batalla de Carmen Alto. Contexto internacional. Europa durante los siglos XVIII y siglo XIX desarrolla la revolución agrícola, un antecedente de la gran revolución industrial. Ante ello surge la necesidad de obtener la gran cantidad de materias primas para abastecer el florecimiento industrial. En aquella época de Inglaterra dio la importancia a los fertilizantes naturales del Perú como el guano y el salitre, pues gracias a ellos podían aumentar su producción agrícola, principalmente en el algodón. ¿Por qué el guano peruano era el más especial? Era uno de los recursos más especiales del mundo debido a su capacidad de apoyar el fertilizante de la tierra. Muchas gracias. Le paso a mi siguiente compañero. Prosperidad falaz fue el término con el que nuestro historiador Jorge Basadre bautizó la era del guano de auge económico y de relativa estabilidad política, gatillada por la demanda extraordinaria proveniente de Europa en plena revolución agrícola. Significó el desarrollo del Estado centralista, limeño y criollo, mediante el fortalecimiento de los aparatos del Estado. Significó profundizar nuestra relación de dependencia económica financiera respecto de los grandes centros de poder mundial, en este caso encarnados por el imperialismo anglosajón. Significó una inyección financiera para los hacendados costeños, pues ellos fueron los principales beneficiados por la aplicación de la Ley de Consolidación de la Deuda Interna y la manumisión de los esclavos. Significó el aislamiento de la exclusión del indio con los esquemas económicos capitalistas del siglo XIX. Modelos de explotación y comercio. Sistemas que sirvieron para vencer al guano y así conseguir dinero para el país. Primera etapa: arrendamiento. Se inició durante el gobierno del presidente Agustín Gamarra. Mediante este sistema, el gobierno peruano entregó en arrendamiento las islas de Chincha al comerciante limeño Francisco Quirós por un periodo de 6 años a 10.000 pesos por año. El Estado, al percatarse que era un contrato desfavorable, lo anuló en 1841. Fue el primer contrato guanero. Segunda etapa: sistema de venta directa. El Estado peruano asume de manera directa la explotación del recurso. Tercera etapa: sistema de consignaciones. 1849. Se estableció el sistema de las consignaciones por el cual los comerciantes actuaban por cuenta del Estado, como mandatarios a cambio de comisión por la venta realizada. Ellos se encargaban de todo el proceso productivo del guano, como extracción, transporte, almacenamiento y venta o colocación en el mercado europeo. A partir del gobierno de Castilla se dio preferencia a los consignatarios nacionales. El consignatario trataba de lograr el mayor precio posible por el guano, descontaba sus gastos y comisión. La que subía conforme conseguía mejores precios y entregaba la diferencia al gobierno. Este lograba quedarse con un 60% del precio bruto, lo que era una ganancia enorme. Cuarta etapa: sistema de monopolio. 1869. El Estado peruano le entregó todo el monopolio de la comercialización del guano a la
Casa Francesa de Dreyfus Hermanos. De esta manera se dejó de lado a los consignatarios peruanos debido a que no cumplían más que un rol de testaferros. Gracias. Buen día, profesor. Mi nombre es Harry González y hoy le voy a exponer las consecuencias de la era del bono. La primera consecuencia es la consolidación del Estado. El 16 de marzo de 1850, el régimen de Ramón Castilla aprobó la Ley de Consolidación de la Deuda Interna, que consistía en el pago de las deudas acumuladas por el Estado desde las guerras de independencia, incluyendo los años del caudillismo militar, en favor de los acreedores nacionales. La medida reconocía como créditos contra el Estado todos los préstamos otorgados voluntariamente o no, en especies o en dinero efectuados por cualquier autoridad a personas o familias desde 1820. La operación significaba el final de tanto tiempo de frustración en reclamar dinero a un Estado prácticamente sin tesoro hasta la década de 1840. Deudas. Ya antes de la guerra con Chile, el Estado peruano se había declarado en cesación de pagos por por los préstamos dados por la compra del guano del extranjero. Mejor dicho, el Perú se quedó sin una forma directa de retribuir el dinero recibido antes de la exportación, generando más deudas. Además del despilfarro del dinero por la creación de ferrocarriles en Lima, el gobierno del Perú se declaró en bancarrota en 1870. El, el primer gobierno civilista. El primer candidato electo del Partido Civil fue Manuel Pardo, quien gobernó desde el 2 de agosto de 1872 al 2 de agosto de 1876. Ya en el poder, Pardo llevó a cabo algunas reformas como la eliminación de los fueros privativos de la Iglesia y de la influencia del ejército en el ámbito político. También emprendió la modernización de la educación y la eliminación de los derechos de peaje y aduanas interiores, controlados por las juntas departamentales. Pero la crisis económica haría inviable la realización de muchos de sus proyectos, medidas como una prudente alza de impuestos, el estanco del salitre y la revisión de los contratos de la venta del guano. No aliviaron el agudo déficit fiscal. La crisis económica se agravó y el país quedó al borde de la bancarrota. En el plano internacional firmó el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia en 1873, que luego serviría de argumento a Chile para desencadenar la Guerra del Pacífico. Para colmo, descuido descuidó la defensa nacional, cancelando la construcción de dos navíos blindados, mientras que Chile se armaba peligrosamente, llegando a superar el poderío bélico del Perú, que sería unos pocos barcos, ya que Chile tenía un montón de acorazados barcos, mientras tenía 23, si no me equivoco. Dos eran acorazados, el resto eran de ataque, mientras que el Perú solo tenía un barco de guerra, que era la Independencia, y el Huáscar, que solo era un monitor, no era para guerra. Inmigración china. Durante el primer gobierno de Castilla, la amparo de una ley que promovía la inmigración. Los trabajadores chinos fueron reemplazados a los esclavos negros en las haciendas de la costa. Los beneficios del trabajo de los colís, que serían los chinos, lo percibieron de inmediato los terratenientes con el conocimiento ancestral que tenían del trabajo agrícola y con su esfuerzo físico permitieron el notable incremento en la producción de caña y el cotón. El dinero del guano invertido y los altos precios de estos productos en el mercado externo fueron parte confluyente que permitió la modernización y el enriquecimiento de muchos terratenientes de la costa. Los colís eran preferidos ya que ellos eran mejores que los esclavos negros, ya que ellos eran mano de obra barata, cobraban menos y hacían mejor el trabajo. Muchas gracias.